Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Así que un gusto nuevamente poder estar con ustedes acá, espero que se encuentren bien. Le doy gracias al Señor que estamos aún con vida y me permite una vez más traerles a usted en esta hora un tema titulado ¿Fingía Jesús el Dios Padre al orar para enseñarnos a orar? Ese es el título del tema, ¿sí? Y lo dejo en signo de interrogación. Este es el tema que vamos a tratar en esta noche y a la vez quiero decirles, pues, es una refutación que le voy a hacer también de paso a la unicitaria Joanny Marie. Así que bueno, hermanos, es un gusto para mí, un fuerte abrazo a la distancia, espero que se encuentren bien, que Dios sea bendiciéndoles grandemente en todos los aspectos de sus vidas. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a lo que es la refutación y a la vez pues es una enseñanza donde vamos a mostrar por medio de la palabra de Dios a través de lo que es el pragmatismo bíblico de que estas personas realmente no tienen idea de lo que creen ni de lo que enseñan. Ya que yo le hice una pregunta a esta persona, ¿sí? A esta señora, le hice una pregunta y ella no me respondió, sino que inventó una falacia, ¿sí? Como una especie de contrapregunta y a la vez de una forma burlesca, digámoslo así, o burlona. Me envió un audio como tal. Entonces yo quiero que ustedes lo escuchen para que alguien no diga, bueno, de pronto yo estoy aquí inventando cosas que no son. Entonces quiero compartirles a ustedes el audio para que lo escuchen. Posteriormente yo escribí todo lo que ella dijo en el audio, lo escribí textualmente y basándome en ese punto pues voy a refutar punto por punto y vamos a aclarar esto acá. Sí, eso es lo que vamos a aclarar. Si realmente, bueno, según ellos dicen que Jesús es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que ustedes van a escuchar ahí es tremendo, ¿sí? Igualmente yo les voy a dejar ahí en la caja de comentarios lo que yo, digamos, edité del audio escrituralmente. Yo lo tengo acá. Entonces, basándome en ese punto, voy a refutar punto por punto estos argumentos. Entonces, bueno, vamos, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a escuchar el audio para que ustedes mismos se den cuenta que es lamentable escuchar a una persona de estas que pues es administradora de un grupo donde dice monoteístas. Inclusive ellos tienen un título de un grupo de WhatsApp que se llama monoteístas versus vinitrinitarios, así se llama el grupo donde está esta persona como administradora. Bien, entonces yo ya no estoy ahí porque hicimos un debate como tal y pusieron palabras en mi boca, cosas que no dije y nunca tampoco pues respondieron a mis preguntas, ¿sí? Entonces, ¿para qué iba a estar ahí? Después de ver pues tantas falencias y errores y a la vez ellos no se dejan corregir. Entonces pasemos a escuchar el audio para que ustedes se den cuenta. Vamos a escuchar el audio. O sea que el Todopoderoso necesitaba de otro Todopoderoso, es decir, que usted tiene dos Todopoderosos. Válgame. Caballero, él estaba en condición de hombre, semejante a hombre. Él nos estaba enseñando a nosotros los hombres ¿a qué? A orar a él mismo cuando él se fuera de donde él vino. ¿A quién nosotros clamamos? Al Padre. ¿En nombre de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque significa Yahshua significa Yahweh salva. A él es que nosotros oramos. Entonces, él estaba dándonos ¿qué? La instrucción a nosotros de lo que debíamos hacer cuando nos quedáramos sin él. Porque aún él está en nosotros. Y él nos escucha. ¿Por qué? Porque él está en todo lugar. Él está tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, si usted cree que Jesús es Dios, ¿cómo usted cree que Jesús oraba a otro Dios? Estás demostrando tu politeísmo.
Jesús en su condición humana, siendo siervo semejante a hombre, nos estaba mostrando a nosotros cómo rogarle a Él, cómo orar a Él, cómo guiarnos a través de la oración para tener una conexión íntima con Él. Eso es todo. No es que Dios, estando en la tierra, va a orar a otro Dios celestial. Es una locura eso. ¿Pudieron escuchar ustedes lo que ella dice ahí? O sea que el Todopoderoso necesitaba de otro Todopoderoso, es decir, que usted tiene dos Todopoderosos. Válgame. Caballero, él estaba en condición de hombre, semejante a hombre. Él nos estaba enseñando a nosotros los hombres ¿a qué? A orar a Él mismo cuando Él se fuera de donde Él vino. ¿A quién nosotros clamamos? Al Padre. ¿En nombre de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque significa Yahshua significa Yahweh salva. A Él es que nosotros oramos. Entonces, Él estaba dándonos ¿qué? La instrucción a nosotros de lo que debíamos hacer. Ella dice que Él nos estaba dando la instrucción de lo que nosotros debíamos hacer. Pero bien, si ustedes prestan mucha atención a todo lo que ella dice ahí en ese audio, yo escribí todo, exactamente como está ahí. Es impresionante el desconocimiento, o sea, de estas personas, ¿sí? A la hora de emitir palabras al viento, o sea, desconocen totalmente la escritura. Es más, dijo algo ahí que me dejó tan sorprendido y ahorita lo vamos a ver paso a paso para que ustedes se den cuenta. Igualmente, escuchemos todo y dejamos hasta ahí, ¿sí? Vamos a terminar de escucharlo. Cuando nos quedáramos sin Él, porque aún Él está en nosotros y Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. Él está tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, si usted cree que Jesús es Dios, ¿cómo usted cree que Jesús oraba a otro Dios? Estás demostrando tu politeísmo. Jesús en su condición humana, siendo siervo semejante a hombre, nos estaba mostrando a nosotros cómo rogarle a Él, cómo orar a Él, cómo guiarnos a través de la oración para tener una conexión íntima con Él. Eso es todo. No es que Dios, estando en la tierra, va a orar a otro Dios celestial. Es una locura eso. Bueno, vamos ahora sí a pasar a... Bueno, aquí hay algo escrito de parte de ella también, dice, usted niega que el Espíritu está en todo lugar. Bueno, yo nunca le dije nada de eso, son palabras que ella escribió ahí, de más, tratando de colocar palabras en mi boca que no dije. Dice, puede estar tanto en el cielo como en la tierra y es invisible, dice, en personas, indivisible, perdón, ¿sí? Y es indivisible en personas. Entonces dice acá, ella dice, si fuera divisible, ya fueran varios espíritus, dice acá. Jesús es el único Dios todopoderoso. ¿Puede nuestro Padre eterno tener Padre? Dice acá. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a lo que es la refutación de todos los argumentos que ella presenta acá en el audio. Ya ustedes lo pueden colocar ya después de que esté el video pues subido al canal. Ustedes lo pueden escuchar detalladamente, al igual como les digo, aquí yo escribí todo. Bien, entonces claramente nuestro Señor Jesús dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces aquí tenemos lo siguiente, aquí tengo escrito algo, dice, palabras relevantes de la unicitaria Joanny Marie sobre la objetividad de las oraciones de Jesús, el Dios Padre, aquí en la tierra como hombre. Lean o escuchen lo que ella dice en sus propias palabras sin agregarle nada y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Bueno, esto lo escribí yo, pero basándome en los argumentos que ella presenta aquí en el audio. Entonces, bien, vamos a dar inicio acá. Dice acá,
bueno, ella aquí, como ustedes escucharon el audio, ella habla como en una forma burlona, ¿sí? Como una forma burlona hacia mi persona. Y posteriormente lo que dice en todo ese audio es una cantidad de cosas incongruentes. Uno gramaticalmente y de la verdadera razón de ser, de la verdadera lógica de las cosas. Está totalmente descontextualizando la escritura en todos los aspectos. Entonces dice acá ella, vea, eso es lo que dice ella en el audio. O sea que el Todopoderoso necesitaba de otro Todopoderoso. Bueno, yo nunca le dije a ella eso. Porque para mí Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, y quiero aclararle eso a las personas para que sepan, ya se había producido su kenosis o su vaciamiento. Porque dice Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6, donde se menciona y claramente dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿sí? Y estando en esa condición de siervo, de hombre humano, se humilló hasta lo sumo, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús estaba aquí no en la condición que estaba arriba, sino que aquí ya estaba en la condición, digamos, humana, como un hombre. Entonces hay que entender eso. Por eso él necesitaba del Padre, oraba, ¿sí? Él tenía que clamar al Padre, el cual pues era su Dios y es su Dios. Entonces ella está diciendo, o sea, diciendo como tratar de poner palabras en mi boca, ¿sí? Cosas que yo no dije. Y ella desconoce lo que yo creo. Aunque yo le expliqué en unos audios anteriores al que ella me envió, le expliqué. Pero absolutamente no entendió nada. Entonces ella dice acá, o sea que el Todopoderoso necesitaba de otro Todopoderoso. Es decir, usted tiene dos Todopoderosos. O sea, hay que hacer una distinción de cuando Jesús estaba aquí en la tierra y obviamente antes y cuando estaba en la tierra y después. Claro que Jesús, en este momento, después de que hace su sacrificio de redención, sube al cielo, Él se sienta a la diestra del Padre y allí recibe todo poder, porque Él está por encima de todas las cosas y está al nivel del Padre, porque claramente dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Tenemos que entender eso. Entonces, Jesús es un todopoderoso, claro que sí. Y el Padre también es todopoderoso. Pero claramente tenemos que entender que ahí dice que todo le sujetó a los pies de él, pero exceptuándose el Padre. Eso lo dice Corintios capítulo 15. El verso 28, para que ustedes lo puedan leer. 1 Corintios capítulo 15, verso 28, por ahí está. Entonces bien, vamos a analizar acá. Entonces ella aquí está desconociendo totalmente lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces luego dice acá, usted tiene dos todopoderosos, pero no se da cuenta el problema que ella tiene, porque ella tiene, según ella, pues Jesús es el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, o el Theos Pantocrator, ¿sí? Orándose ¿a quién? Imagínense ustedes, hermanos, como les dije en un audio, en un video que hice anterior a este, ¿sí? Como 3 videos anteriores, donde Jesús, siendo el Dios Padre como ellos lo enseñan, imagínense cuál es la lógica razonable de que Él orara. Si siendo el Todopoderoso, pues no necesitaba orar a más nadie, según dentro del marco de la unicidad, porque yo les he confrontado con eso, les he dicho, bueno, y si es el único, Jesús es el Dios Padre, el único Dios, ¿sí?, que existe como tal, entonces, ¿por qué? ¿A quién oraba? Entonces, la respuesta de ellos es que, según dicen ellos, es que Él oraba para enseñarnos a nosotros. Eso fue lo que ella da a entender en el audio que ustedes escucharon. Claramente ella lo dice. O sea que Él, todas las oraciones que Jesús hizo,
¿Mm? Que según eso me lo dijeron ya aparte, ¿no? Le pregunté a otro universitario, entonces Jesús cuando oraba, ¿qué? Entonces él me dijo, no, que eso lo hacía para enseñarnos a nosotros. Enseñarnos a nosotros. Imagínese usted. O sea que él fingía. Cuando oraba, él fingía, porque si no hay otro a quien clamar, pues a quien clamaba. ¿Mm? La otra excusa es que dicen, no, porque es que lo hacía en la condición humana. Pero vamos, pero si es el mismo ser, el mismo sujeto que ellos enseñan que es el mismo Padre, entonces ¿a quién oraba? Pues se oraba a sí mismo. Y esa es la respuesta, una pregunta que yo le hice a Alexander Serrato, un apologista unicitario, que es el erudito de ellos, de los unicitarios aquí en Colombia. Le hice una pregunta cuando entré a un en vivo en su programa, en su canal. Le dije entonces, ¿a quién oraba Jesús? Él no me respondió, le dio miedo decir que se oraba a sí mismo. Porque ya empiezan a decir, no, es que ahí oraba la humanidad, es que usted no entiende que ahí oraba la humanidad. Y tú, no, ¿cuál es? Eso no es respuesta asertiva para eso no tiene lógica. Entonces sigamos analizando acá. Caballero, dice, él estaba en condición de hombre. Claro, el Hijo de Dios estaba en condición de hombre, porque el Padre no fue el que se hizo hombre, fue el que se manifestó en carne. Fue el Hijo de Dios. El monógenes Theos. Él vino y dio a conocer al Padre. Eso es lo que dice la Escritura claramente. Entonces dice acá, caballero, él está orando en condición de hombre, semejante a hombre, dice acá. Él nos estaba, dice acá, enseñando a nosotros los hombres, dice acá, a nosotros los hombres. ¿A qué? Sí, la pregunta ahí. Dice, a orar a él mismo, dice acá. ¿Creen ustedes que Jesús, realmente lo que esta mujer está diciendo es correcto? Cuando nosotros leemos allí en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, del verso 9 en adelante, encontramos lo siguiente, y vamos a analizarlo allí. Sí, vamos a ver. Vamos a ver allí qué nos dice el pasaje bíblico, que ya lo he posteado acá. Ya lo posteé acá. Mira lo que dice acá. Mateo 6, verso 9 y 12. Mira lo que dice. Esta es la oración modelo, la cual el Señor Jesús nos enseñó o les enseñó a sus discípulos, pero también obviamente es una oración, una oración modelo que nosotros también la podemos tomar, porque nosotros somos parte de la iglesia. Esa oración exclusivamente fue dada, o sea, fue el modelo el cual Cristo presenta, pero ahí en ningún momento está diciendo que oraran que Él era el mismo Padre. No, en ningún momento. Sino que Él dice, vosotros pues oraréis así. Ahí está la instrucción. Vosotros pues oraréis así. Porque Juan había enseñado a orar a sus discípulos, entonces ellos también dijeron, bueno, Juan enseñó a orar a sus discípulos, nos enseñanos también a nosotros. Entonces dice acá, vosotros pues oraréis así, ¿sí? Así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, dice, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Notemos que en esta oración del Padre Nuestro, en esta oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, posteriormente para nosotros también, que la podemos tomar, no es, eso ya lo explicaré en otra ocasión, pero esto no quiere decir que tengamos que repetir todas las veces esto mismo, porque entonces nos convertiríamos en rezanderos. Y Jesús nos enseñó es a orar, es hablar con Él, expresarle lo que nosotros sentimos en acciones de gracias, rogativas, en peticiones, bueno, todo esto. Porque hay varias clases de oraciones, ¿sí? Ese es otro tema. Pero esta es la oración modelo, la cual Jesús le enseñó a sus discípulos. Es esto, sí es una instrucción, pero ellos engloban que todas las oraciones de Jesús eran para enseñarles a ellos a orar, a orarle a Él. Según ellos dicen que para orarle a Él mismo. O sea que Jesús oraba para enseñarles a ellos. O sea que todas las oraciones que Jesús hizo era para enseñarles a ellos cómo deberían de orar. Entonces Jesús tuvo que, todas las veces que oraba, fingir que oraba a alguien
pero que en sí no era a alguien, sino era a Él mismo. O sea, para que ellos aprendieran a orar, a orarle a Él, según. Y claramente la Escritura dice, Jesús nos dice que todo lo que pidieres al Padre, ¿sí?, en oración. ¿Sí? Vamos a buscar ese texto. Vamos a buscar ese texto ahora. ¿Sí? Todo lo que pidieres al Padre en oración y creyéndolo, dice, lo recibiréis. Entonces, analicemos ahora aquí el escrito de ella. Vamos a seguir analizando, que es muy importante esto. ¿Sí? Vamos a seguir analizando acá. Veamos lo que dice acá. Dice, caballero, él estaba en la condición de hombre semejante a hombre. Él nos estaba enseñando a nosotros los hombres, dice, a qué, a orar a él mismo, ¿sí? Cuando él se fuera de donde él vino. No, él les está enseñando a sus discípulos a orar. ¿A quién? Al Padre. ¿Sí? Entonces dice acá, ¿a quién nosotros clamamos? Dice ella acá. ¿Sí? Una pregunta que ella hace acá. Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Porque Yahshua significa Yahweh salva. Bueno, ahí es la única parte donde veo que es asertiva, porque eso significa, ¿sí? Yahshua o Jesús significa Yahweh salva, o salvación de Yahweh, ¿sí? O de Yud Hei Vah Hei. Dice, a Él es que nosotros oramos. No, oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Ahí está mintiendo. Entonces, Él estaba dándonos, dice, ¿qué? Dice acá, la instrucción a nosotros de lo que debíamos hacer cuando nosotros quedáramos sin Él. Nótese que ella se incluye aquí, ella se incluye como que ella hace parte de los discípulos. O sea, ella se sumerge en ese entonces, o sea, se remite allá como que está con los apóstoles. Y mire lo que dice acá, esta incoherencia, esta incongruencia. Dice, a Él es que nosotros oramos, ¿sí? Oramos. Entonces, Él estaba dándonos, ¿qué? La instrucción a nosotros de lo que debíamos hacer cuando nos quedáramos sin Él. Cuando nos quedáramos sin Él, dice ella. Dice ella. La pregunta es, ¿qué les dijo Jesús allí en Mateo capítulo 28, el verso 20? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo, no os dejaré huérfanos, ¿cierto? Dice, vendré a vosotros. Obviamente eso se refiere. También dice, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre, dice, le amará y vendremos, plural, y haremos morada en él. Entonces está refiriendo que Jesús dijo que se iba, pero iba a volver. Claramente. Y se cumplió esa promesa allí en Hechos de los Apóstoles y también pues para todo aquel que crea. Claramente. Entonces el Señor prometió estar todos los días con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Entonces aquí está mintiendo porque Él dice, la instrucción a nosotros de lo que debíamos hacer cuando nos quedáramos sin Él. ¿Y cuando la iglesia se quedó sin Él? Es la pregunta. ¿Se dan cuenta de ustedes? Ahora escuchemos lo que dice acá más adelante. Dice, porque aún Él está con nosotros. Nótese que ella, primero dice que nos quedáramos sin Él. Dice, porque aún Él está con nosotros. O sea, que ella toma como si estuviera en ese entonces con los apóstoles. Y no se da cuenta de lo que está diciendo ahí, porque eso es una incongruencia. El Señor prometió estar con nosotros, dice que todos los días hasta el fin del mundo. No nos ha dejado solos. Entonces ahí está mintiendo. Y claramente aquí dice acá lo siguiente, dice, porque aún Él está con nosotros. Bueno, ¿está o no está? Es lo que tiene que definir ella. Ahora dice acá, ¿por qué? Vamos a leer acá, porque aún Él está con nosotros y Él nos escucha. No,
Él está con nosotros y nos escucha cuando clamamos en el nombre de Él al Padre. ¿Por qué? Dice, porque Él está en todo lugar, Él está tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, ahí vamos. Sigamos acá. Entonces, si usted cree que Jesús es Dios, ¿cómo usted cree que Jesús oraba a otro Dios? Bueno, lo que ella no entiende es que Jesús aquí estaba en una condición humana. No estaba en la condición de Dios, estaba en la condición humana. Por eso clamaba a su Padre, y Él reconoce estando aquí, ya en su kenosis, en su vaciamiento, reconoce y ora al Padre, el cual también es su Dios, porque Él lo manifiesta claramente y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces veamos aquí. Dice, entonces si usted cree que Jesús es Dios, bueno, yo eso no se lo dije ahí, porque yo se lo expliqué y no lo quiso entender. ¿Sí? Claro que Jesús es Dios, claro que sí, es todopoderoso. Pero estamos hablando cuando Él hizo su obra de redención, eso es lo que hay que entender. Y hay una diferencia en ese punto. Porque Jesús aquí estaba en condición humana. Y vemos claramente que Él fue ungido por el Padre. Cuando Él fue bautizado, ungido, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él y comenzó su ministerio. Y las cosas que Jesús hacía, dice que Él no las hacía por su propia cuenta, sino por el Padre que moraba en Él. ¿Hacía qué? Las obras, eso lo dice en Juan 14. Pueden leerlo todo usted, ahí está. Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Entonces vamos a continuar acá. Dice, ¿cómo usted cree que Jesús oraba a otro Dios? Bueno, ellos deberían pensar, bueno, ¿cómo es que si Él es el Dios Todopoderoso, entonces ¿por qué estaba orando? Bueno, la excusa, como les dije, es que Él dice que ahí oraba era la parte de la humanidad. ¿Sí? Esa chaqueta de carne era la que oraba a la divinidad, lo que había dentro de Él, así. O sea, esa es la respuesta que ellos dan, la respuesta paupérrima. ¿Sí? Pero claramente, los que entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues oraba sencillamente a su Padre. En esa condición humana necesitaba del Padre, oraba a su Padre. No fueron las oraciones hechas, todas las oraciones como ellos lo dicen, para enseñarnos a nosotros. O sea, Él estaría fingiendo, y eso sería mentir. O sea, Jesús estaría mintiendo porque estaría fingiendo orar a alguien para enseñarnos a nosotros, cuando realmente Él pues no está orando a nadie. Entonces sigamos acá analizando las palabras de ella. Dice, estás demostrando tu politeísmo, me dice ella a mí. Bueno, pues ella está demostrando todo lo contrario, el desconocimiento total de que Jesús tiene un Dios y un Padre. Y ahí están las palabras de Jesús, ahorita las vamos a ver. Dice aquí, ahora mira lo que dice acá ella. Jesús en su condición humana, siendo siervo semejante a hombre, no nos estaba demostrando, dice acá ella, cómo rogarle a Él. No. Si tomamos la oración modelo del Padre Nuestro, ahí no les enseñó a sus discípulos y a nosotros cómo es que debemos orar a ¿quién? Al Padre. Y Jesús se incluye dentro de esa oración. De donde Él reconoce, o sea, que Él tiene un Padre y Él oraba a su Padre. No era que Él estaba fingiendo, porque Jesús no es un mentiroso. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de que ellos son los que están mintiendo. Veamos lo que dice acá. Jesús en su condición humana, entonces, siendo siervo semejante a hombre, nos estaba demostrando cómo rogarle a Él. Terrible eso. Dice cómo orar a Él, cómo guiarnos a través de la oración para tener una comunión íntima con Él. Eso es todo, dice acá. Dice, no es que Dios estando en la tierra, dice acá, no es que Dios estando en la tierra va a orar a otro Dios celestial. Eso, ¿sí? Es una locura. Dice ella acá, eso es una locura eso. Es una locura eso, dice ella acá. Es una locura eso. Ajá. ¿Sabe qué está diciendo ella?
ella está diciendo, sin darse cuenta que Jesús entonces, ella está diciendo que Jesús es un loco. Está diciendo, sin darse cuenta por su ignorancia, su desconocimiento de la Escritura, está diciendo que Jesús es un loco. ¿Sí? Y se puede decir que hasta de remate, porque ella dice, eso es una locura. Bueno, vamos a verlo a través de las Escrituras. A ver, ¿quién es el que está loco ahí? ¿Sí? Al contrario, el Dios que ellos tienen sí es un Dios que sufre de trastorno disociativo de la personalidad, porque de momento sabe algo y de momento no sabe. Siendo todopoderoso necesita de otro todopoderoso, porque siendo el mismo o aparentemente clama a otro todopoderoso, ¿no? ¿Sí? Para dizque enseñarnos a nosotros. O sea, hacen un sancocho totalmente ahí. Y vamos a ver lo que ella dice acá, a ver si es verdad, ¿sí? Porque dice, no es que Dios estando en la tierra va a orar a otro Dios celestial, eso es una locura, dice, o es una locura eso. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a leer allí, y ustedes se van a dar cuenta, a ver, ¿quién es el que está loco? Vamos a ver quién es el que está loco. Vamos, Lucas, capítulo, allí vamos a ver algo, ¿sí? Y es lo siguiente. Lucas capítulo 10, el verso 21 y 22, vamos a leerlo allí. Vamos a ver, esto lo dice Jesús claramente antes de él morir en la cruz. Y vamos a ver el otro texto que es después de que él resucita. Vamos a verlo. Dice acá, en aquella misma hora, verso 21, Lucas 10, verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó, dice, en el Espíritu y dijo, escuchen bien, yo, ¿sí? Este pronombre personal, en primera persona el singular, ¿sí? Yo, ego, te alabo, oh Padre, oh Abba, Señor, oh Kyrios, ¿sí? Del cielo y de la tierra. Mire cómo Jesús reconoce aquí a su Padre como su Padre y Señor, en otras palabras, su Dios, porque dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo. Imagínense que Jesús alabó al Padre, oró al Padre y adoró al Padre. ¿Cómo les parece? Después vamos a ver eso. Jesús adoró a su Padre. Imagínese usted. Pero claro, dentro del contexto de ellos tendrían que aceptar que ellos tienen un Dios ególatra, ¿sí? Que se alaba a sí mismo, se ora a sí mismo, se alaba a sí mismo, todo a sí mismo. Eso sí es una locura. Eso sí es un disparate descomunal, digamos, de aquí a la luna, donde él finge estar orando a alguien, pero resulta que se está orando a sí mismo y ellos no lo confiesan, no tienen ese valor, ¿sí? No tienen ese valor, ese coraje de decir, es que no, él se oraba a sí mismo, ¿sí? Ese Dios unicitario se oraba a sí mismo, no lo dicen, le da miedo. Yo les he dicho, tienen que enseñar así, ustedes tienen que decir cuando algún trinitario de otro credo les pregunte, bueno, ¿y Jesús a quién oraba? Y yo les he dicho, ustedes tienen que responder, es que oraba a sí mismo, se oraba a sí mismo. Porque si es el mismo sujeto, el mismo ser, ustedes creen que es el mismo, no puede estar orando a otro y no pueden hacer una distinción de la carne y la parte divina, porque si hacen eso, entonces automáticamente tienen a una parte de ese Dios, lo están fraccionando, ¿sí? Una parte humana, que es el mismo Padre, y otra parte divina, que es el mismo sujeto. O sea, es una locura total. Y les he dicho, entonces dicen, no, es que eso es un misterio, eso no solo lo puede entender la mente finita del hombre. ¿Cuál misterio? Si Jesús vino a revelarnos los misterios. Lo que pasa es que ellos no pueden responder y le da miedo decir, no, se oraba a sí mismo, se alababa a sí mismo, todo a sí mismo. Entonces veamos lo que dice acá. Por eso dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor. Aquí dice, oh Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, ¿qué? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Y el verso 22 dice lo siguiente, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, ¿qué? Lo quiera revelar.
Ellos todavía no tienen esa revelación de entender que existe un padre y existe un hijo, literal, que son reales, no son personajes abstractos como ellos lo quieren hacer ver, que el hijo es simplemente un papel, un rol, o sea, un algo, no un alguien, y que estaba en la mente de Dios allá, era como un alguien, como un algo, perdón, sí, porque ellos lo toman así, que el verbo era un algo, o sea, un pensamiento abstracto en la mente de Dios, algo inanimado, algo que no tenía vida. Eso es tremendo, eso es negar la palabra de Dios, eso es ponerse en la condición del anticristo, o sea, eso se llama tener el espíritu del anticristo, eso se llama ser precursores o precursor del anticristo, negar al Hijo de Dios. Y ciertamente el que niegue al Hijo de Dios, pues sencillamente dice que ya está condenado, así de sencillo. Entonces noten ahí, vamos a leer ahora Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Note que Jesús ahí dice que él dice que alaba a su Padre, le dice Señor, le dice Padre. Veamos lo que nos dice el 20 allí. 16 y 17 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Bueno, una mente lo reconoce ahí. No he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese texto es claro y contundente, ahí no hay que interpretar nada, ahí no hay que decir, no, es que ahí todavía estaba hablando de la carne y el espíritu y la divinidad estaba por allá arriba, bueno, pero si Él es el mismo Padre, digámoslo así, entiendan esto, siendo el mismo sujeto, el mismo ser, ¿cómo va a decir que subo a mi Padre si el Padre estaba ahí? Es una locura. Y si Él es el mismo Dios, ¿cómo va a decir subo a mi Dios? Pero es tan tremendo que tiene la mente tan cegada y cerrada que no pueden entender. O sea, no creen a las palabras de Jesús. Además de eso, que allí hay otro texto, por ejemplo, que está allí en el mismo escritor Juan, capítulo 8. Mira lo que dice acá. Vamos a leerlo allí. 8, 16, mire. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo, ¿sí? Pronombre demostrativo en primera persona del singular, o pronombre, digámoslo así, posesivo, digámoslo así, ¿sí? Yo, ego. Y el que me envió, el Padre. Ahí está el artículo, tercera persona del singular, refiriéndose al Padre. Dice, y el que me envió, el Padre. Ahí está el artículo, el Padre. Porque no soy. Entonces, este señor hace rato una vez escuché hablando de este texto. ¿Y sabe qué hizo? Lo que hizo fue contradecir todo lo que Jesús dice ahí. O sea, yo estoy seguro que estos señores, si Jesús viniera en persona así y le dijera, mire, yo no soy solo, yo soy yo y también está mi Padre. Juan 17:3 lo dice también. Juan 14:1. Creéis en Dios, crean también en mí. Conozcan al Padre, conozcanme a mí. Y aquí dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. No soy yo solo, entiendan eso, sino yo y el que me envió. Entonces yo creo que si Jesús llegara y le dijera a Dios, no, es que mire, yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, ¿sí? Somos uno en unidad. Pero yo estoy seguro que este señor Alex lo invitaría a un debate al Señor. No, Jesús, vamos a debatir al canal. Imagínese usted, llevando al Señor Jesús allá y colocándole un micrófono, bueno, vamos a debatir aquí, Jesús. Para mí usted es el mismo Padre. Jesús le dice, no, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Y me imagino que se trenzaría en un debate diciéndole, bueno, es que usted es el Padre. Es que usted es el mismo Dios. ¿Sí? Y Jesús diciéndole, no, es que yo soy el Hijo de Dios y el Padre me envió. El Padre que está en el cielo fue el que me envió. Bueno, entonces, me imagino que al ese rato comenzaría a mostrarle los textos. No, es que mire aquí donde dice que usted es el Padre. Oiga, tremendo eso. Ese es me imagino a todos los unitarios debatiendo con el mismo Señor. Imagínense ustedes, hermanos, es una locura. Queriendo refutar al Mesías, porque estoy seguro que si Jesús viniera, ¿no? Porque eso no va a pasar, ¿no? Aquí, todavía no es su venida.
Y además cuando Él venga no va a debatir con nadie. Viene a hacer juicio y ya a cumplir los designios, pues, o las cosas que están establecidas. Entonces vamos a ver ahora, ya escuchamos todo, ya leímos todo lo que esta señora dijo, que pues totalmente es un disparate y aquí queda refutado. Veamos otro texto más, donde Jesús, allí en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Ya vamos a mirar allí algo muy importante. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3. Mire cómo Jesús ya estando en el cielo, ¿no? Y eso que me faltaron algunos textos más, pero no. Después yo voy a traer una enseñanza sobre Jesús tiene un Dios y tiene un Padre. Eso, tema titulado creo que de esa manera. Pero vamos a ver aquí rápido, así a vuelo de pájaro, digámoslo así. Dice el verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice al que venciere. Y esto ya lo dice, ¿a dónde? Después de más de 50 años, después de que Jesús ya se había ido al cielo. Dice, al que venciere yo le haré, dice, columna en el templo de mi Dios. ¿Sí? Esto lo podemos dividir en 4 cláusulas, fácilmente de entender. ¿Sí? Cláusula A, cláusula B, cláusula C y cláusula D. O punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Dice acá, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nótese que eso, columna en el templo de mi Dios, 1. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, sobre esa persona, dice, el nombre ¿qué? De mi Dios, 2. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, 3. La nueva Jerusalén que desciende desde el cielo de mi Dios, 4. Y mi nombre nuevo. Notemos que Jesús en 4 veces dice acá, ratifica, certifica con sus propias palabras, ya estando arriba, cosa que no lo hubiera hecho. Si Él siendo el mismo Padre, no tendría por qué haber dicho eso, porque sería también algo ilógico. Pero nótese que Él, aún estando en el cielo, reconoce que tiene un Dios y un Padre. Eso es lo maravilloso de la verdad de Jesús. Ahí está. Ahora sí, vamos allí a ir terminando. Entonces, esta persona, esta señora Joanie Marie, no tiene idea de las Escrituras. ¿Sí? O sea, muchos de esos unitarios no tienen ni idea, o sea, prácticamente todo, porque están cegados por la mentira, el error. En algunos puntos quizás son asertivos en otros temas, pero en esto, no. Niegan totalmente al Hijo de Dios. Veamos qué significa. Entonces, según ellos, lo que dan a entender es que Jesús fingía. Por eso titulé este tema, lo titulé ¿Fingía Jesús el Dios Padre al orar para enseñarnos a orar? Ese es el título de esta conferencia, este tema, de esta refutación hacia esta persona, ¿sí? Y a la vez una enseñanza. Entonces vamos a ver allí qué significa fingir. ¿Sí? Fingir, dice lo siguiente, verbo transitivo, representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Nótense eso. O sea, ellos sin darse cuenta, lo que están diciendo es que Jesús fingía orar a alguien, pero que en sí no era a alguien, porque siendo él mismo, entonces era para enseñarnos a nosotros. O sea, que Jesús fingió al orar para enseñarnos a orar a nosotros. Qué disparate tan tremendo, ¿no? Eso es un engaño, fingir. O sea, ellos le están haciendo decir a la Biblia lo que no dice y colocando a Jesús como un mentiroso. Claro, pues el Dios que ellos tienen, sí, el Dios que ellos, digamos, lo vuelven como una marioneta, ¿sí? Y le hacen decir a ese Dios lo que él ni siquiera dice tampoco. Es tremendo. Entonces vea lo que dice acá. ¿Qué significa fingir? Dice, verbo transitivo, representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Note esto. Entonces, hacer creer, ¿sí? Creer algo que no es verdad. Y si no es verdad, ¿qué es? Pues es mentira. ¿Y qué es la mentira? Pues es engaño. Sencillamente así para entenderlo. Ahora digamos aquí, 2. Verbo pronominal. Fingirse. Vamos a ver qué dice fingirse. Representar a una persona. Ser otra, ¿para qué? Para engañar a alguien. Entonces Jesús nos estaba engañando. Jesús estaba engañando entonces a los discípulos. Según ellos, sin darse cuenta, lo están pasando así. O sea, lo están haciendo ver así. O sea, que ellos tienen un Dios que los engaña a ellos.
pero no a mí. Porque yo estoy seguro que Jesús oraba, ¿sí? Oraba a su Padre, en verdad. Y aquí están los textos, ahorita lo voy a presentar. Entonces dice acá, representar una persona, ser otra para engañar a alguien. Me parece que se burla de ella tan serio en su papel, escondiendo la risa que le da fingirse otro distinto del de hace un rato. Notemos eso. Entonces la palabra fingir significa, pues, en otras palabras, hacerse pasar por alguien que no es y engañar. O sea, es mentir. Y toda mentira es pecado. Pero torcer las escrituras y hacerle decir otra cosa también es un engaño, es un pecado delante del Señor. Y el Señor le traerá juicio sobre esa persona. La pregunta sería, ¿fingió el Señor Jesús al orar para enseñarnos a orar a nosotros? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿O a los discípulos? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? No fingió. Él no fingió. Él no era un mentiroso, como son estas personas. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 53, verso 9? Vamos a leerlo. Ahí dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, aunque nunca hizo maldad, ¿qué? Ni hubo engaño en su boca. No lo dice Sergio, lo dice la Escritura. Dice que no hubo engaño en su boca. Y vamos a ver los contextos. ¿Qué nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 2, primera carta, ¿sí? Capítulo 2, verso 21 y verso 22. Mira lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice acá, verso 22, el cual no hizo pecado, mire. ¿Sí? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ajá. Ya que Cristo era el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero sin tacha, porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí dice que, allí en Isaías dice que nunca o no hubo engaño en su boca. Y Pedro aquí trae el contexto de lo que dice Isaías. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los mentirosos? Los que están diciendo que Jesús fingía, ¿sí?, al orar para enseñarnos a nosotros. Estos son los engañadores, los mentirosos. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces aquí, no voy a leer todos los textos, pero aquí les voy a dejar en la caja de comentarios, voy a colocar esto, que está escrito acá, el bosquejo. Ahí se lo dejo para que ustedes lo lean. Pero sí les voy a leer algunos textos acá muy importantes. Entonces recuerden, Jesús no engañó a nadie, no nos engañó a nosotros, no engañó a sus discípulos. Él oraba de verdad al Padre. Y aquí está, prueba de esto. ¿Sí? Jesús no es un actor como los de Hollywood o de telenovelas que se echan pimienta en los ojos para llorar, hacer que lloran, fingiendo de que, bueno, que están agonizando por alguien, que están llorando de sentimiento por alguien que los dejó. No, Jesús no es eso. Pero ellos sí tienen un Jesús donde dice que Él hacía un papel de hijo, ¿sí?, en una chaqueta de carne, fingía, se hacía pasar por hijo siendo el mismo Padre. Se hacía pasar por hijo, pero era el mismo Padre. O sea, es un engaño, engañándonos. Entonces no, yo no tengo ese Dios. Yo tengo a ese Dios verdadero, ¿sí?, que está en los cielos, a su amado Hijo que nos dio a conocer a ese Dios verdadero, a ese Padre celestial, ¿sí? Y Jesús aquí en su manifestación en carne, en su humanidad, pues nos enseñó a orarle. ¿A quién? Al Padre, en su nombre, porque Él es el agente intermediario, ¿sí?, el agente intermediario para la salvación, inclusive para las peticiones, Él es nuestro abogado, ¿sí?, quien intercede, dice, aún ante el Padre, aún intercede Él. Hebreos 5:7 dice, para ir terminando, Cristo en los días de su carne, dice acá, escuchen bien, Cristo en los días de su carne, claro, ellos tendrían que interpretarlo es el Padre en los días de su carne, porque ellos no pueden decirlo así, pero aquí está hablando del Mesías, el ungido. En los días de su carne, dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Note lo que dice acá, hermanos. Dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor. Esto no era fingimiento, esto era de verdad. Y lágrimas. Imagínese usted, Jesús orando con lágrimas. Imagínese Él
haciendo todo ese show, según ellos, fingiendo que estaba orando, que estaba llorando, que estaba, digamos, suplicando, pero todo eso era para enseñarnos a nosotros. O sea, no tiene sentido eso. ¿Sí? Entonces claramente dice, con lágrimas al que pueda librarle, dice acá. Bueno, aquí están los textos. Hay varios textos, creo que son como 20 y pico de textos que coloqué ahí, para que ustedes lo lean. Todo lo que tiene que ver de las oraciones de Jesús, ¿sí? Y está la oración del Padre Nuestro, pero precisamente la oración modelo, y esa sí fue la que nos enseñó a nosotros. O sea, ese fue la oración modelo para nosotros, ¿sí? Para que nosotros nos dirijamos al Padre en el nombre de Él. Entonces claramente dice acá, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Bueno, vamos a leer por acá más abajo. Dice acá, ahí encontramos la oración de Juan 17, el capítulo 17 de Juan, que es la oración más larga de Jesús. Ahí Él no está orando para enseñarle a sus discípulos, ahí no. Pero el Padre Nuestro sí, es la oración modelo como todos lo entendemos. Pero también hay una parábola que también es muy importante, que la voy a traer acá a colación para que ustedes se den cuenta, que también Jesús en esta parábola, sí Él le refirió esta parábola del juez injusto, del juez inicuo o impío. ¿Sí? Vamos a leerlo por acá. Bueno, aquí está. Eso está en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, dice: y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre sin desmayar. Esto es una parábola que el Señor o sea, a través de esa parábola les ilustró acerca de esta narrativa de un juez injusto hacia una viuda. ¿Sí? Vamos a ver acá, vamos a leerlo. Y le dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía, dice, a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, sí, la cual venía a él diciendo: defiéndeme de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda, dice acá, me es molesta, le haré justicia. Porque al fin, dice, no venga y me muela, dice acá. Porque al fin no venga y me muela, o me agote la paciencia, que en otras versiones dice lo siguiente: y dijo escuche bien acá este punto, y dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto. Jesús le dice: oí lo que el juez injusto dice. Dice: y Dios no defenderá a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo acerca de ellos. Dice acá, longánimo acerca de ellos, os digo que los defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, esa parábola Jesús la explicó con el fin de dar a entender de que nosotros debemos de orar continuamente, clamar al Señor, no desistir, no rendirnos, no desmayar. Quizás oró usted 2, 3 veces y ya, pues el Señor le respondió, entonces, no, pues dejemos así. No. Esta sí es una enseñanza que Jesús le da, que nos la dejó a nosotros y también a sus discípulos en ese aspecto. Pero aquí Jesús no está orando, sino es ilustrando acerca del orar sin cesar. Y está la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, que sí Jesús obviamente explicó, bueno, vosotros oraréis así. Entonces eso, pero no se puede generalizar y decir que todas las oraciones que hizo Jesús fue de una forma fingida para enseñarnos a nosotros a orar. Eso es un disparate, una mentira total. Entonces aquí prácticamente queda refutado ese argumento de esta señora Joanny Marie. Y así que bueno, hermanos, entonces ha sido un gusto estar con ustedes acá. Así que muchas bendiciones, gracias y paz. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, porque estas enseñanzas son muy importantes para que ustedes crezcan y sean edificados cada día. Compartan esto a alguien que necesita entender. Este es un buen material, cual lo puede usar usted para presentar defensa ante todos estos argumentos falaces, falsos y erróneos
de la mayoría de los unicitarios, o prácticamente de todos, porque todos quieren lo mismo. Así que bueno, gracias y paz, y un fuerte abrazo, hasta una nueva oportunidad.